Bien, ahora del ejercicio número 177 del libro de álgebra de Baldor, vamos a resolver el ejercicio 1 usando el método de eliminación por sustitución. Para esto vamos a comenzar, como ya lo saben, nombrando nuestras ecuaciones. A esta la vamos a llamar ecuación 1 y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el valor de x o de y de cualquiera de las dos ecuaciones, pero como nosotros estamos viendo que el valor de x de la ecuación 1 es más fácil despejar, vamos a poner lo siguiente: despejando x de ecuación 1, me quedaría x es igual a 6. Pasamos el más 3y del otro lado, me quedaría como menos 3y. Ahora, sustituyendo el valor de x en ecuación 2, me quedaría 5 que multiplica a x, pero x vale 6 menos 3y. Esto menos 2y igual a 13. Multiplico 5 por 6 me daría 30. Más por menos me da menos. 5 por 3, 15. Y menos 2y igual a 13. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría menos 17y igual a 13. Este lo pasamos del otro lado y me quedaría negativo como menos 30. Entonces ahora menos 17y es igual a 30 menos 13 serían menos 17. Despejando y es igual a menos 17 entre menos 17, menos entre menos me da más, 17 entre 17 me da 1, por lo tanto y es igual a 1. Este es nuestro valor de y. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones. Esto lo vamos a hacer en la ecuación 1 y sería x más 3 que multiplica a y, pero y vale 1, igual a 6. X es igual a 6. 3 por 1, 3 positivos. Lo pasamos del otro lado, sería negativo, menos 3. Por lo tanto, x es igual a 3. Y este sería nuestro valor de x. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la comprobación. Para esto vamos a sustituir los valores de x y y en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, sustituyendo x y y en ecuación 2, me quedaría 5 que multiplica a x, pero x vale 3, menos 2 que multiplica a y, que vale 1, igual a 13. 5 por 3, 15, menos 2 por 1 positivo me daría menos 2, igual a 13. 15 menos 2 sería 13 y 13 es igual a 13. Por lo tanto nos da la igualdad y es así como comprobamos que el valor de y igual a 1 y x igual a 3 son los valores correctos de la ecuación, y es así como hemos llegado al resultado y a la solución del ejercicio número 1. Si te sirvió este video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Si tienes dudas del tema que explicamos, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir la clase en línea del tema que quieres aprender.
dejando la petición en la caja de comentarios.